La pedagogía intercultural acepta la complejidad de cada ser humano y de las formas culturales que los suyos elaboran. Renuncia a comprender totalmente en un proceso permanente de reflexión y análisis. Reconoce que todos somos pluriculturales y nos exige tomar conciencia de nuestros propios valores y creencias. El término intercultural aparece para superar las carencias de conceptos como multiculturalismo, que no refleja suficientemente la dinámica social y las nuevas construcciones socioculturales. Lo multicultural refleja, como en una foto fija, una situación de estática social. Se limita a describir una situación en la que coexisten diferentes grupos culturales. Lo intercultural, por su parte, subraya la comunicación e intercambio entre formas culturales diversas. La pedagogía intercultural concibe la educación como construcción cultural llevada a cabo en ámbitos donde conviven referentes culturales diversos. Esta diversidad se contempla como positiva, como una posibilidad de enriquecimiento mutuo. Implica construir algo nuevo a partir de lo ya existente. Se asume desde este enfoque que la diversidad es la norma, que todo grupo humano es diverso culturalmente y puede ser descrito en función de sus características culturales. Ahora bien, no se trata de describirlo mediante categorías que lo definen en función de características estáticas que están fuera de él, como la nacionalidad, la lengua, la religión, la etnia, la edad, el sexo, etc., sino de sus diferentes formas de estar, ver y de construir el mundo, la realidad, sus relaciones con los demás. Teniendo en cuenta la definición de cultura, se trata de ser conscientes y describir los diversos significados y atribuciones que toda persona y grupo hace en función de sus referentes culturales. Para Heinrich Rickert, la naturaleza es el conjunto de lo nacido por sí, oriundo de sí y entregado a su propio crecimiento. La cultura, en cambio, es lo producido por el hombre según fines valorados. Y si la cosa existe de antes, como lo cultivado intencionalmente por el hombre en atención a los valores que en ella residen. La naturaleza es lo espontáneo, lo que se desarrolla por sus propias fuerzas, sin la intervención del hombre. La cultura es lo producido o creado por el hombre, por encima de la naturaleza, para realizar determinados valores, como la belleza, la bondad, la verdad, la utilidad. Por los valores, la obra humana adquiere sentido y se individualiza. Sin embargo, cultura viene del latín colere, cultivar. Se llega a la Kultur alemana como expresión del esfuerzo humano por progresar en los valores presuntamente más humanos. Una aproximación más formal es la de representaciones colectivas de Durkheim, o los patrones culturales, conjunto de categorías simbólicas que confieren sentido o filtran el significado de la realidad física, social y metafísica de la escuela culturalista norteamericana, según Manziel. Desde planteamientos más próximos a la educación, cultura se define como un sistema conceptual y de los valores que incluye las creencias y expectativas, los patrones, rutinas, conductas y costumbres creadas y mantenidas por un grupo y que son utilizadas y modificadas por ese grupo. Ajustan y regulan las relaciones entre las personas, las cosas y la naturaleza. Es el conocimiento implícito y explícito compartido necesario para sobrevivir como grupo y facilitar la comunicación entre sus miembros.
Incluye productos de necesidades de adaptación ecológica, histórica y contemporánea, dimensiones subjetivas, como las creencias, las actitudes, los valores, interactivos, como el lenguaje verbal y no verbal, dimensiones materiales, como los artefactos. Cada individuo dentro de esta micro-macro-cultura comparte estos patrones de información que son más o menos significativos para él, los cuales le permiten comunicarse y funcionar con un grado relativamente alto de coherencia dentro de un grupo. Sin embargo, no todos los rasgos o elementos de una cultura gozan de igual valor para las personas que se identifican con ella. Hay componentes culturales esenciales que representan los aspectos de adhesión de un grupo social concreto. Al focalizarse sobre lenguaje, religión, elaboraciones materiales, etc., se generan estructuras jerárquicas de rasgos y valores. Es preciso atender a los diversos componentes culturales y cuestionarse cuáles son relevantes en educación. Además, cada persona o grupo vive su cultura de forma específica, aún compartiendo elementos comunes con su grupo de referencia. Las diferencias culturales deben considerarse más como constructos dinámicos, relaciones construidas socialmente, que como características estáticas, fijas, adquiridas o inherentes a los grupos e individuos. Las diferencias culturales deberían conceptualizarse, construirse y tratarse como relaciones neutrales entre el definidor y el definido, no como características del definido. Es preciso evitar los marcos conceptuales que asimilan diferencias con deficiencias y definir a los grupos y personas en términos de lo que son, tienen y representan. La cultura no pertenece al individuo, sino que es compartida. Proporciona líneas de acción en un grupo determinado. Los miembros de una cultura comparten creencias, adaptan determinados hechos como garantizados y defienden determinados valores. Sin embargo, la relación entre cultura y conducta no es simple, pues la cultura influye más que dicta la conducta. Afecta a las estrategias que se utilizan y a la forma en que interactúan. Edward Springer menciona que los hombres educados han sido también educados para una comunidad ética de voluntades. La educación del pueblo solamente es posible a través de la educación del individuo. Un Estado sano vive a través de un sano ordenamiento del pueblo. Y la tarea cultural del educador es la siguiente. En él vive más que su propia individualidad contingente, vinculado con lo divino que obra por encima y actúa a través de él, enriquecido por el contenido de verdaderos valores de la cultura erigida en su entorno. Se dirige a las almas jóvenes para ayudarlas en su elevación. De la plenitud de los bienes culturales, escoge bienes formativos por medio de los cuales ha de realizarse la obra del ennoblecimiento, pero en realidad solo apunta al centro del alma, que representa su mecanismo regulador ético y ofrece el punto de ataque para la formación del mismo superior. Este autor nos facilita entonces un concepto de educación. Se trata de la voluntad despertada por el amor generoso en el alma de otro, para desarrollar desde dentro la total receptividad de valores y su total capacidad creadora de valores. En términos más accesibles, la educación es el proceso de vivificación, de renovación y de creación de cultura. Sin embargo, y a pesar de conceptos como este, la educación como proceso cultural es un proceso continuo. No es posible pensar en transmitir primero la cultura
y recién después ver cuál es el camino de su transformación. Ambas cosas están unidas en el acto educativo concreto. Por eso, y para no perder de vista la unidad del proceso pedagógico cultural, conviene intentar un concepto totalizador de la educación. Podría ser el siguiente: la educación es la integración cultural y personal. Por cierto, que se trata de la integración del hombre, único ser capaz de cultura y de educación. El concepto implica dos caras de un mismo proceso. Por un lado, es integración, incorporación, del hombre a su cultura. Por otro, integración de la cultura misma. No es más que una interacción. Al recibir la cultura, el hombre se integra a ella, pasa a formar parte de ella, pero como al mismo tiempo es capaz de reelaborarla y de crear más cultura, se va formando e integrando a sí mismo como persona. La persona se obtiene justamente en el libre juego de lo individual con el mundo de los valores objetivos. Razón de más para no olvidar que la educación como cultura cumplirá su misión únicamente si tiende a la esencial formación personal de los sujetos en desarrollo. Citado por Ricardo Nassif. La investigación acumulada recomienda que se adopten medidas específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que se actúe con grupos de alto riesgo, como minorías culturales o grupos socioeconómicos marginados, donde se adopte una filosofía que, si bien basada cognitivamente, atienda a variables afectivas. Utilizar estrategias y modelos de acción que fomenten la transferencia entre tareas, áreas y contextos. Acudir a procedimientos de evaluación fiables y basados en el proceso. Ampliar el marco conceptual sobre el conocimiento y el saber. Reconceptualizar el desarrollo de vocabulario, la escritura y la capacidad comunicativa. Usar estrategias de aprendizaje validadas por la investigación, tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo, proyectos, agrupamiento flexible. Entrenar sistemáticamente a los estudiantes para el empleo de las estrategias adecuadas en la adquisición de conocimientos y habilidades. Promover la adquisición de estrategias de control y regulación. Ejercitar recursos para la resolución de conflictos. Para lograr un cambio y lograr una real igualdad de oportunidades, traducida en igualdad de opciones escolares de calidad para todos, son imprescindibles cambios estructurales y permanentes en recursos financieros, prácticas escolares y formación de profesorado, según Darling Hammond, 1996. Las consecuencias de no hacerlo suelen ser la estigmatización social y el desgaste político-civil. El sistema educativo puede llegar a ser utópico con respecto a las necesidades individuales y disfuncional socialmente. Es preciso promover acciones creativas en todas las áreas y niveles del sistema educativo, pues la distribución de opciones vitales en las sociedades tecnológicas urbanas depende hoy más que nunca de las credenciales obtenidas en el sistema educativo. Las escuelas actúan como seleccionadoras, pues determinan la clase y cantidad de conocimientos y habilidades ofrecidos a los alumnos, evalúan los niveles de adquisición del conocimiento y establecen las calificaciones que permitan el acceso a la educación superior, empleo y formación profesional. En sociedades pluralistas que desean ofrecer igualdad de oportunidades, es fundamental asegurar que todas las personas y grupos accedan a un sistema escolar justo y efectivo para todos. La UNESCO declara que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco, tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural
es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Debe concebirse la interculturalidad como la posibilidad de entender las ciencias, matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria. En el caso de la nueva escuela mexicana, busca formar en el conocimiento profundo la diversidad de las múltiples culturas existentes, generar relaciones con estas siempre basadas en la equidad y el diálogo, y que esto lleve a una comprensión mutua. Esto impulsa a los estudiantes a ampliar sus perspectivas, brindándoles opciones y elecciones en todos los ámbitos y motivándolos a construir proyectos de vida de mayor calidad. Los individuos formados desde la interculturalidad tienen conocimiento y experiencia en el intercambio de ideas, la empatía, no se sienten amenazados por las diferencias que encuentran en otras personas y son mayores sus capacidades de comprensión y adaptabilidad. Desarrollan una alta autoestima. Despliegan una visión abierta y universal, a partir de conocer y respetar las identidades personales, cívicas y culturales, como raíces de México. Reconocen en las culturas indígenas y afrodescendientes, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo que viva en la interculturalidad. El sentido de pertenencia es una de las necesidades humanas más importantes, solo después de las fisiológicas y de seguridad, según Maslow. Contar con ello genera bienestar mental y desarrollo propicio dentro de la sociedad. Por ello, la promoción de la interculturalidad es uno de los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Por ello, Katarina Tomaszewski ha propuesto 4 condiciones necesarias para el derecho a la educación. La asequibilidad o disponibilidad. Es decir, todo gobierno debe generar educación gratuita y obligatoria para todos los niños en edad escolar. Esta categoría atiende la existencia de centros escolares, las distintas modalidades, la formación docente y la infraestructura y equipamiento. Número 2. La accesibilidad. El derecho a la educación debe ser garantizado. Debe facilitarse el acceso a la educación, buscando que sea accesible y gratuita para todos. Es decir, el sistema no debe ser discriminatorio, buscando medidas positivas para incluir a las minorías marginadas históricamente. 3. Aceptabilidad. El Estado tiene la obligación de asegurar y hacer cumplir los criterios mínimos para la educación. Esta dimensión considera el análisis de los modelos y métodos pedagógicos, planes y programas de estudio, métodos de enseñanza y aprendizaje, textos y materiales, horarios escolares, el idioma en que se ofrece la instrucción, reglamentos, embarazo escolar, etc. Y finalmente la adaptabilidad. Exige que las escuelas se adapten a los niños y niñas, de acuerdo con el principio del interés superior del niño incluido en la Convención de los Derechos del Niño. Implica que la educación se transforme en la medida que cambian las necesidades de la sociedad, que contribuya a superar las desigualdades y que pueda adaptarse a contextos específicos.